A 260 kilómetros al noroeste, sobre el Mar Negro, un avión de combate ucraniano se aleja a gran velocidad después de haber soltado su carga. Varios misiles de crucero viajan ahora a ras del agua, tan bajos que las olas casi rozan sus fuselajes plateados. Llevan más de 40 minutos de vuelo. Sus sistemas de navegación los conducen con precisión milimétrica hacia el astillero Saliv, hacia el casco de una corbeta que, en pocas semanas, habría estado lista para lanzar misiles calibre contra ciudades ucranianas. Lo que los operadores del sistema de defensa antiaérea ruso no sabían es que esos misiles volaban en un perfil diseñado específicamente para cegar sus radares. Los sensores rusos miraban hacia arriba, los Storm Shadow venían por abajo. Hoy vamos a contar cómo un puñado de misiles de fabricación occidental destruyó uno de los buques más modernos de la flota rusa del Mar Negro. ¿Por qué ese ataque demostró que Crimea ya no era el fortín inviolable que Rusia había creído? ¿Y qué cambió en el equilibrio del conflicto después de esa noche? Kerch es una ciudad de 140.000 habitantes en el extremo más oriental de la península de Crimea. Si buscas Crimea en un mapa, es el punto que asoma hacia el estrecho, el más alejado del continente ucraniano, el más protegido por agua y distancia. No es una ciudad de postal, es una ciudad de bloques de hormigón soviético, de puertos industriales manchados de óxido, de calles grises que huelen a sal y a petróleo. Pero su posición geográfica la convierte en una de las llaves del mar de Azov. Quien controla Kerch, controla la entrada a ese mar interior. Controla el corredor marítimo que alimenta de suministros a Mariupol, a Berdiansk, a todas las posiciones rusas en la costa este de Ucrania ocupada. Rusia lo sabe desde siglos atrás. Los griegos construyeron una colonia en Kerch hace 2500 años. Los mongoles la usaron como punto de control en el siglo XIII. Los otomanos levantaron una fortaleza en sus colinas en el siglo XV. Y en la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas y alemanas libraron algunas de las batallas más sangrientas del frente oriental precisamente por el control de ese estrecho. Cuando Putin se anexionó Crimea en 2014, Kerch fue mucho más que un símbolo político. Fue un activo estratégico de primer orden. Y lo que Rusia tenía allí, que ninguna potencia anterior había tenido, era el astillero Saliv. El astillero Saliv, cuyo nombre en ruso significa simplemente golfo, está situado en la costa noroeste de Kerch, mirando directamente al estrecho. Es un complejo industrial heredado de la era soviética, con diques secos de grandes dimensiones, grúas de acero de 40 metros de altura y talleres de soldadura donde los cascos de los barcos se construyen placa a placa. Después de la anexión de Crimea, los rusos lo convirtieron en un centro de producción naval militar. Comenzaron a construir allí corbetas de proyecto 22.800, también conocidas como clase Karakurt. Ese nombre, Karakurt, es el de una araña venenosa de las estepas del sur de Rusia. Un nombre elegido con intención. Las corbetas Karakurt son barcos pequeños para los estándares navales. Miden alrededor de 90 metros de eslora, desplazan menos de 800 toneladas, pero llevan 8 lanzadores verticales para misiles calibre de largo alcance. Un misil calibre puede recorrer entre 1.500 y 2.000 kilómetros con una cabeza de combate de 450 kilogramos. Puede lanzarse desde el Mar Caspio y alcanzar una ciudad en Polonia. Puede lanzarse desde el Mar Negro y golpear cualquier punto de Ucrania. La corbeta que los ingenieros del Saliv estaban terminando en noviembre de 2023 se llamaba Askold. El nombre viene de un príncipe varego de Kiev del siglo IX. Los rusos tienen costumbre de bautizar sus buques de guerra con nombres de príncipes medievales que gobernaron sobre territorio que hoy es Ucrania. Una ironía que probablemente no se le escapa a nadie en Kiev. La Askold estaba valorada, según las estimaciones de analistas navales occidentales, entre 150 y 200 millones de dólares. Llevaba años en construcción. Habría estado lista para zarpar en pocas semanas. Y Rusia estaba convencida de que en Kerch estaría a salvo. La distancia desde la línea del frente terrestre hasta el astillero Saliv es de más de 250 kilómetros, más allá del alcance de la artillería, más allá del alcance de los misiles de fabricación ucraniana que Kiev tenía en grandes cantidades a finales de 2023. Rusia había construido en Crimea lo que consideraba uno de los escudos antiaéreos más densos de Europa. Baterías de misiles S-400 en las colinas del norte de la península, sistemas de intercepción Pantsir S-1 a lo largo de las costas, radares de largo alcance del tipo Nevo M, vigilando el horizonte. Una capa sobre otra capa de defensa, como las capas de una cebolla. Rusia había hecho sus cálculos. Sus cálculos no incluían lo que venía.
porque la entrega de misiles Storm Shadow a Ucrania no llegó acompañada de fanfarria. En mayo de 2023, el gobierno del Reino Unido confirmó discretamente que había autorizado la transferencia de misiles de crucero Storm Shadow a las Fuerzas Armadas ucranianas. Francia siguió con su versión del mismo misil, el Scalp EG. Las siglas en francés corresponden a Sistema de Crucero Autónomo de Largo Alcance de Precisión. Un nombre burocrático para un arma que es cualquier cosa menos burocrática. El Storm Shadow es un misil de crucero de aproximadamente 5 metros de longitud y 1.300 kilogramos de peso. Su alcance oficial declarado supera los 250 kilómetros, aunque analistas independientes sitúan su alcance operativo real significativamente por encima. Su precio unitario ronda el €1.000.000. Para eso sirve el €1.000.000, para un misil que vuela bajo, que lleva una cabeza de combate en tándem diseñada para penetrar una capa de protección exterior y detonar dentro del objetivo. El sistema de navegación del Storm Shadow no depende únicamente del GPS. Usa una tecnología llamada TERPROM, que compara en tiempo real la topografía del terreno debajo del misil con mapas almacenados en su memoria interna. Si el GPS es interferido, el misil sigue volando, sigue navegando, sigue llegando. Pero la característica más relevante para lo que ocurrió en Kerch es el perfil de vuelo de baja altitud sobre el mar. Los radares militares tienen un problema físico conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Cuanto más baja vuela una amenaza sobre una superficie plana, más difícil es detectarla a tiempo. El mar es la superficie más plana que existe. Un misil que vuela a 20 o 30 metros sobre el agua casi desaparece para la mayoría de los sistemas de defensa antiaérea hasta que está a pocos kilómetros de distancia. Y a pocos kilómetros ya es demasiado tarde. El sistema Pantsir S-1, desplegado a lo largo de las costas de Crimea, tiene un punto ciego exactamente en la rasante sobre el mar. A muy baja altitud, el ruido electromagnético del oleaje interfiere con su radar de seguimiento. Los ingenieros que diseñaron los Storm Shadow conocen ese punto ciego. El misil fue construido para volar exactamente por ahí. El 4 de noviembre de 2023, en algún punto del espacio aéreo ucraniano sobre el Mar Negro, un avión de combate liberó los misiles. Los Storm Shadow descendieron hacia el agua, encendieron sus motores y pusieron proa al estrecho de Kerch. 40 minutos de vuelo a ras de las olas. 40 minutos en que los misiles navegaban en silencio, invisibles para los radares rusos, mientras en el astillero Saliv, los trabajadores del turno de tarde terminaban su jornada y los ingenieros guardaban sus planos en cajones metálicos. 40 minutos durante los cuales las pantallas de los operadores de los sistemas Pantsir S-1 desplegados en las costas orientales de Crimea mostraban, simplemente, cielo limpio. Lo que ocurrió a continuación duró segundos. El Ministerio de Defensa ruso publicó ese mismo día un comunicado en el que afirmaba haber interceptado 13 misiles de los 15 lanzados por Ucrania. Si esa cifra es exacta, 2 Storm Shadow atravesaron la defensa antiaérea de Crimea. Si esa cifra está inflada, como suele ocurrir en los comunicados militares rusos cuando hay malas noticias, el número que llegó fue mayor. Lo que las imágenes de satélite comercial publicadas el 5 de noviembre por analistas de código abierto mostraron fue claro. El dique seco del astillero Saliv ardía. La corbeta Askold, visible en fotografías de satélite de días anteriores con su casco aún sin terminar, aparecía ahora como una estructura deformada por el calor, con la superestructura carbonizada y los módulos de lanzamiento de misiles destruidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comunicó públicamente que las fuerzas de defensa de Ucrania habían destruido la corbeta de la armada rusa Askold en el astillero de Kerch. El buque que había sido construido para atacar ciudades ucranianas no iba a zarpar jamás. Analistas navales independientes como H.I. Sutton, especializado en el seguimiento de la flota del Mar Negro, confirmaron en los días siguientes que los daños eran irreparables. Los impactos directos habían afectado al casco. Los sistemas de propulsión estaban destruidos. La Askold, que había costado entre 150 y 200 millones de dólares y años de trabajo de ingeniería naval rusa, fue declarada pérdida total. Hagamos ahora la aritmética que Rusia prefiere no publicar. Varios misiles Storm Shadow a €1.000.000 cada uno. Una corbeta clase Karakurt, capaz de lanzar misiles calibre, valorada entre 150 y 200 millones de dólares. La proporción de inversión a destrucción ronda 1 a 40. Es algo parecido a gastar el precio de un coche usado para destruir un bloque de apartamentos de lujo. Con la diferencia de que ese bloque de apartamentos lanzaba misiles calibre contra hospitales y estaciones de tren.
Pero el impacto del ataque va mucho más allá de esa ecuación. Desde 2014, Rusia había tratado Crimea como territorio inviolable, un espacio donde podía concentrar capacidad militar sin temor a represalia. La flota del Mar Negro operaba desde Sebastopol como si el Mar Negro fuera un lago privado. Los buques de guerra zarpaban hacia la costa ucraniana para lanzar misiles Kalibr y regresaban al puerto de Sebastopol como si volvieran de un ejercicio rutinario. Los astilleros de Kerch construían nuevos buques de guerra a pleno rendimiento, protegidos por la distancia y por el escudo antiaéreo. El ataque de noviembre de 2023 fue el punto final de esa ilusión, pero no fue el primero. Fue el que cerró una campaña. En abril de 2022, los misiles Neptuno ucranianos hundieron el crucero Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro, con la tripulación de casi 500 marineros a bordo, según fuentes de inteligencia occidental. El Moskva era el buque de mayor tonelaje que una fuerza naval había hundido en combate desde la Guerra de las Malvinas. Su casco oxidado y perforado descansaba en el fondo del Mar Negro a una profundidad de más de 1000 metros. Una imagen que Moscú nunca quiso mostrar. En agosto de 2023, drones navales ucranianos dañaron gravemente el buque de desembarco Olenigorsky Gornyak en el puerto de Novorossiysk, en la propia costa rusa, a cientos de kilómetros al este de Crimea. La flota se había retirado de Sebastopol, buscando un refugio más lejano. Pero los drones la siguieron. En septiembre de ese mismo año, misiles Storm Shadow destruyeron en el dique seco de Sebastopol el submarino Rostov-on-Don y el buque de desembarco Minsk, mientras estaban en obras de mantenimiento. 2 buques de guerra destruidos en puerto, dentro de la base más protegida de Crimea. Para finales de 2023, la flota rusa del Mar Negro había perdido al menos un tercio de su capacidad combativa. Los buques supervivientes habían evacuado Sebastopol y se habían retirado hacia el este, hasta el puerto de Novorossiysk, en la costa rusa del Cáucaso, fuera del alcance de los misiles ucranianos. Una flota que había abandonado su propia base de origen porque tenía miedo de quedarse. Cuando la marina de un país evacua su puerto principal por miedo al adversario, algo fundamental ha cambiado en la correlación de fuerzas. Y eso fue, en esencia, lo que el ataque al astillero Saliv de Kerch terminó de demostrar, que Rusia había perdido la iniciativa naval en el Mar Negro, que Crimea dejó de ser un santuario, que los 250 kilómetros de distancia que separaban el astillero Saliv de la línea del frente no eran suficientes para proteger nada. Las corbetas clase Karakurt que Rusia construyó para dominar el Mar Negro necesitan un mar en el que moverse con libertad. Desde finales de 2023, la flota rusa dejó de tener ese mar. Los buques que quedaban permanecían en puerto, alejados de la costa ucraniana, incapaces de operar en las zonas donde habrían resultado útiles. Una armada encerrada en su propio refugio, esperando ataques que podían llegar desde cualquier dirección. En esta guerra, el arma más barata ha resultado ser, sistemáticamente, la más eficiente. Drones navales fabricados en Ucrania por cientos de miles de dólares hundieron fragatas rusas de decenas de millones. Misiles Storm Shadow que cuestan €1 millón cada uno, destruyeron buques de guerra de 150 millones. La lógica de la asimetría se ha repetido hasta el agotamiento, y Rusia sigue sin haber encontrado la respuesta. Hay un último detalle que merece ser mencionado. En mayo de 2018, Vladimir Putin inauguró el puente de Crimea sobre el estrecho de Kerch, conduciendo personalmente un camión de construcción naranja de 18 ruedas. Ante las cámaras de televisión rusa, declaró que era la obra más grande de la historia moderna de Rusia. El puente más largo de Europa, construido para conectar Crimea con la madre patria para siempre. 4 años después, ese mismo estrecho de Kerch fue testigo de cómo los misiles ucranianos destruían uno de los buques más modernos de su marina de guerra, a menos de 10 kilómetros de donde Putin había conducido ese camión con tanta solemnidad ante el mundo. La geografía tiene sus propias ironías, y esta resultó ser una de las más caras de la historia reciente. Si este análisis te fue útil, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Deja en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Puede la flota rusa del Mar Negro recuperarse de las pérdidas sufridas desde 2022? ¿O el dominio naval ucraniano en ese mar se ha vuelto ya irreversible? Días después del ataque a Kerch, a más de 300 kilómetros al oeste, otro buque ruso en otro puerto iba a recibir la misma visita inesperada. Pero esa es otra historia. Cambio y fuera.